Bendiciones, estimados amigos y hermanos, aquí Aronis Rodríguez, creador de Vidas con Propósitos. Muchos de nosotros cristianos creemos entender la parábola de las 10 vírgenes y creemos que es simplemente algo que el Señor Jesús lo dijo al azar, pero en realidad Jesús sabía exactamente lo que estaba describiendo, y los judíos de esa época comprendieron el mensaje del Señor. Jesús estaba hablando de una boda judía, una boda del primer siglo, una boda en el cual se podía comprender exactamente cada una de las palabras que el Señor Jesús estaba diciendo sobre la boda y sobre las vírgenes. Si leemos el libro de Mateo, capítulo 25, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas estaban prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no la tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tornándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora, aquí está hablando de que todas se durmieron, de manera que el dormirse no es el problema, porque todas durmieron, sino era estar preparadas. Te explico algo. En las bodas judías no es como las bodas de hoy, que las bodas de hoy, uno se casa y se lleva a la novia. No, en las bodas judías del primer siglo sucedía que el novio iba a hacer algo que se llamaba el desposorio. Esto era que se hacía un pacto entre ambas familias. Los padres, sea del hombre que de la mujer, se ponían de acuerdo, y los novios se ponían de acuerdo. Esto era un pacto de realmente un matrimonio, pero no se casaban de inmediato. El novio tenía que regresar a la casa de su padre hasta que preparaba todo en su casa. Preparaba el lugar donde iba a vivir con esa mujer, arreglaba la casa, tal vez hacía una casa o construía una casa detrás de la casa de su padre, pero no era él que tomaba la decisión de ir ya a buscar a la novia. Mientras que de la otra parte, la novia también se preparaba, organizaba mirra, organizaba perfume, organizaba los vestidos, se ponía de acuerdo con sus amigas para ese día. Pero ¿qué sucede? Que el novio no era quien tomaba la decisión de ir a buscar a la esposa. Quien tomaba la decisión de ir a buscar a su esposa era el padre del novio. Cuando el padre del novio ya estaba seguro de que su hijo ya estaba totalmente preparado para ir a buscar a la novia, entonces él le decía: ya estás listo, puede ir a buscar a la novia. Pero esto era ya un pacto de matrimonio, y para las bodas judías, desde el día que se comprometieron, aunque no vivían juntos,
ya estaban prácticamente casados. Pero ¿qué sucede? Que el novio tampoco decidía en qué momento iba a buscarla. El padre del novio le decía a su hijo: ve ahora. Podía ser en hora del mediodía, podía ser en hora de la noche, podía ser a cualquier hora, pero se necesitaba de las lámparas, se necesitaba del aceite. El aceite en la antigüedad, especialmente para los judíos, era algo importante que ellos necesitaban siempre para mantener sus lámparas encendidas. De manera que no es como ahora que necesitamos de la luz eléctrica, pero ellos necesitaban las lámparas para dirigirse hacia donde estaba el novio, con las lámparas encendidas, que era lo que iluminaba el camino. Entonces, las prudentes tenían el aceite preparado, y aunque estaban durmiendo, como estaban también las insensatas, pero ellas estaban preparadas con el aceite, porque tenían que recorrer un camino. ¿Qué sucede? Que cuando el padre del novio le decía ve, podía ser de madrugada y el novio iba. Pero cuando el novio iba en camino, se hacía una algarabía, un jubileo, se hacía algo realmente hermoso, porque era una fiesta que hacían cuando ya el novio se le había dado el permiso de ir a buscar a su novia. Entonces, estas novias que estaban ya listas, entonces encendían su lámpara, dándole a entender al novio de que ya estaban listas para ser tomadas. Y cada una de las novias llevaban su lámpara encendida, agarrada de mano con su novio a la casa del padre del novio. Pero ¿por qué el Señor pone esto a colación? Esos judíos comprendían lo que el Señor le estaba diciendo, de manera que nosotros tenemos que tener las lámparas encendidas y con el aceite preparado. ¿Qué está sucediendo ahora? Que hay muchas personas en la iglesia de hoy con lámparas hermosas, con lámparas de lujo, con lámparas costosas, pero sin aceite. El aceite representa la unción. El aceite representa la preparación. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué representa la lámpara? La preparación de que tú tienes el instrumento ideal para tú recibir al novio. La Biblia dice que nosotros somos la esposa y que el Señor es el novio, y Él va a venir a buscar a su esposa. Ahora, tú debes estar preparado o preparada para el encuentro del Señor. Debes tener tu lámpara y debes tener tu aceite. En el tiempo de hoy, el aceite es el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, que es la representación del aceite, te vas a quedar y se va a cerrar la puerta. En el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si leemos el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice: porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Querido amigo, prepárate. Una cosa importante que quiero compartir referente a por qué el Señor quiso introducir o hacer la imagen o el cuadro de las vírgenes. Porque en las bodas del primer siglo, ellos comprendían de que el padre tomaba la decisión de decirle a su hijo: ve a buscar a la novia. Era una decisión del padre. Y el Padre representa al Eterno, a Yahvé. El Hijo representa a Jesús, que es el novio. Y la novia representa a la iglesia de hoy día.
Y nosotros como iglesia, como novia, debemos estar preparados con el aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y nosotros debemos comprender que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que el fuego no se apague. Ahora, ¿qué representa la lámpara? La lámpara representa tu cuerpo, representa tu vida. La lámpara eres tú. El aceite es el Espíritu Santo. ¿Por qué las novias necesitaban tener una lámpara llena con aceite? Porque ellas eran las encargadas de retornar una vez más a casa del novio en la oscuridad. Y ellas tenían que iluminar el camino hasta la casa del novio. Fíjate bien, cuando las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, le pidieron a las prudentes, danos aceite. Pero ellas le dijeron no, porque entonces nos vamos a quedar nosotras sin aceite y ustedes sin aceite. Y ellas necesitaban llegar hasta la casa del novio con aceite y con la lámpara encendida. Esto significa, escucha esto profundo. Significa que cuando tú vas hacia donde el novio, tú necesitas estar encendido. No puedes caminar por el camino en oscuridad. Y si tú no tienes el aceite, te apagas. Y si te apagas, queda en oscuridad. Tú eres la lámpara. El aceite es el Espíritu Santo. Y el novio es Cristo. La Biblia dice que somos la novia. Cristo es el novio. Y el Padre es, podría decir en forma figurada, el Eterno. Porque el Padre es quien toma la decisión de que su hijo vaya a buscar a su novia. No era la decisión del novio. El Padre, cuando veía que ya estaba preparado para ir a buscar a la novia, le decía, ve. En el versículo 6, Mateo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. Era un clamor, era un jubileo. Gloria a Dios. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las novias tenían que estar preparadas. El padre le decía al novio, ve. Ahora vamos a ver, escucha esto que es profundo. Vamos a ver, libro de Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Aquí se refleja todo. El Padre toma la decisión de que el novio vaya a buscar a la iglesia. ¡Ay, santo! Entonces prepárate. Porque en cualquier momento el Padre va a decirle al novio, que es Cristo, ve a buscar a tu iglesia. Y si tú no tienes el aceite, si no tienes el Espíritu Santo, es probable que tu lámpara se apague en medio del camino. Debemos estar preparados para ese encuentro con el Eterno. Así es que vamos a prepararnos. Muchas veces creemos que estamos preparados, pero no lo estamos. Muchas veces creemos que tenemos el aceite suficiente, pero no lo tenemos. Y a veces creemos que nuestro estuche, que nuestra vida, nuestro cuerpo está preparado, porque nosotros nos concentramos más en el estuche y no en el contenido. El contenido es lo que vale. El aceite es lo que vale, no es la lámpara. No es tampoco que te quedes dormido, porque el dormir no era el problema. Todas se quedaron dormidas. Lo que vale o lo que tiene valor suficiente es que tú tengas tu cuerpo, tu estuche, tu lámpara que eres tú y tu aceite. Debes prepararte. Debes estar consciente de que un día, cuando no estás esperando, como esa novia que no sabía en el día que llegaba el novio, podía ser en la mañana, en la tarde, al mediodía o de madrugada. En cualquier momento, el Hijo del Hombre, el Señor, va a venir a buscar a su novia, que es la iglesia. Si te gustó el mensaje, compártelo y prepárate, porque el día nadie lo sabe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí, Aronis Rodríguez, Vidas con Propósitos. Bendiciones.